Como siempre, estos versículos que tenemos mensualmente para que nos lo aprendamos o lleguen a nuestros corazones y podamos también pasarlo a los que no conocen a Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Así vamos a leer primera de Juan 1, 5 y 7. Usted puede levantarse para que lo leamos en reverencia a la palabra de Dios. Y yo lo voy a leer, usted lo puede seguir en silencio en sus mentes. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor bendiga su palabra. Allí en ese mismo posición vamos también a leer. Tenemos dos lecturas prácticamente paralelas, pero no la podemos leer al mismo tiempo, ¿verdad? Una detrás de la otra. Lucas capítulo 4, versículo 38 al 40. Empecemos con esa lectura. Bien, dice así la palabra de Dios. Entonces se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón, Simón es el mismo Pedro, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. 41 también dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. San Marcos, entonces, capítulo 1, versículo 29. San Marcos, capítulo 1, versículo 29, dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Primero quiero decir que nunca he predicado en público en este caso, en la sanidad de la suegra de Pedro. Pero uno piensa en dos versículos, ¿qué puede haber? Bueno, muchísimo. En una palabra se puede predicar por un tiempo muy largo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero quiero decirles que he quedado impresionado por los milagros que Jesús efectuó en Capernaum. Como ya dijimos, tuvimos el privilegio de visitar las ruinas. Capernaum, una ciudad pesquera que estaba al lado las ruinas todavía están al norte de Mar del Galilea, cerca de Corazín, cerca de Tiro y de Sidón y de Betsaida, otras ciudades que ya no están tampoco. Y nos llama la atención, por lo menos a mí, el hecho de que Jesús estaba en Nazaret, donde se había criado, y cuando él se levantó a leer una vez en la sinagoga,
en el capítulo 4 de San Lucas, pues él dijo claramente a todos, citando Isaías 61, esta escritura se ha cumplido en mí. Y él dijo claramente, yo soy el Mesías. Entonces muchos empezaron a asombrarse de su sabiduría, pero cuando Jesús dijo, bueno, muchos viudas había en los tiempos de Eliseo y muchos leprosos también en los tiempos de Naamán, dos gentiles que no pertenecían a la ciudad de Israel, pero estos milagros vinieron a ellos y no a la nación de Israel. Ellos se encendieron en ira y fueron capaces de llevarle hasta el monte, que hoy se conoce el monte del despeñadero o del precipicio. Intentaron matarle, pero Jesús sabía, no era su hora, y salió milagrosamente de ellos. A partir de ese momento Jesús nunca más visitó, o al menos lo leemos así, o no leemos que haya visitado a Nazaret nuevamente. Él los abandonó, se fue, y quedó solamente el nombre, Jesús de Nazaret. De hecho, muchos hablaban de Nazaret puede salir algo bueno. Pero luego Jesús de allí se fue a Capernaum, que es la ciudad que a mí me ha llamado tanto la atención. Hubo más de 13 o 14 milagros que el Señor hizo en Capernaum. Y la gente vio su gloria, la gente vio sus milagros. El Señor allí sanó al hijo del centurión o al siervo del centurión que hablamos la semana pasada. También al hijo del noble. También en este caso a la suegra de Cefas o de Simón o de Pedro. Allí vivía Juan, vivía Santiago, vivía Andrés, vivía Simón también. Y allí también el Señor llamó a Mateo, y también muy cerquita en el borde del lago de Galilea, en el mar de Tiberias, también llamó al resto de otros discípulos. Así que ese fue un centro de manifestación poderosa del Señor. Y sin embargo, el Señor los acusó luego cuando pudo decir, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotros, también a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ti vosotras. Pero no dejó afuera a Capernaum. Y dijo, y tú Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y nosotros decíamos, y creo que es una implicación lógica, que hay personas que tienen el privilegio de haber nacido en hogares evangélicos, de estar en la iglesia, de tener contacto, de ver el poder del Señor actuando en la vida de sus familiares, y todavía son incrédulos. Pueden hablar de Jesús, pueden citar versículos, y no son del Señor, no son creyentes. Así que son elevados como si fuere hasta el cielo, porque han nacido en la bendición. Es como aquellos que han dicho, bueno, 16 y 30 de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, yo nací en una casa evangélica, creyente, así que soy salvo. Eso no es así. Tiene que haber un momento de reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Y el Señor lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces ahí donde mucha gente se equivoca, que tiene el privilegio de hablar de Cristo, pero no vive según sus mandamientos, no tiene a Cristo como Señor. Y esto es lo que pasaba en la ciudad de Capernaum. Pero también tenemos el caso de esta señora. Recordemos que con esto la Biblia claramente implica y lo dice que Pedro era casado. Aunque no se incluyen detalles sobre su esposa. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 53, el apóstol San Pablo, defendiendo como hacía con los corintios su apostolado, él decía, no tenemos derecho de contraer o de traer con nosotros una hermana por mujer o como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que era el mismo Pedro. Y aquí claramente el Señor entró a sanar a la suegra de Pedro, o sea, que era casado. Me hubiese gustado mostrar una foto, pero hay una razón por la que no se la puedo mostrar. Es que no le tomé foto.
pero está encima, hay una edificación de la iglesia de los jesuitas o de los franciscanos y se ven ruinas, pero es interesante ver que muchos dicen ahí pudo haber sido, está cerca de la sinagoga, que también fuimos. Pero el hecho es que en la antigüedad o en los tiempos de Jesús, los que tenían pocos recursos económicos no tenían esclavos. Por eso sabemos que el centurión era de alta posición, porque era un general, un comandante de más de 100 hombres o quizás más, y él tenía tanto dinero que podía tener esclavos. Pero Pedro sabía que era pescador, esa es la cadena más baja, o era la cadena más baja de la pobreza, ¿verdad? Eran pescadores, se alimentaban del mar, de lo que podían pescar, y obviamente no tenían esclavos. Entonces, las labores de la casa fuertes de servicio, lamentablemente eran hechas por las mujeres, sobre todo las mayores. Esta señora, nos dice la Biblia, que estaba postrada. Estaba postrada. San Lucas, que es el médico amado, es diferente a Marcos. San Marcos predica al Señor Jesús desde el punto de vista como de siervo, ¿verdad? Pero Lucas, que era gentil, era un doctor, era un médico, pone a diferencia de Marcos. Marcos decía tenía fiebre, pero San Lucas dice tenía una gran fiebre. Y sabe, ya en el siglo de o el siglo oeste, 29, 30 después de Cristo, o 33, cerca de esto, se citaba mucho o se estudiaban los médicos a Galeno. Galeno era un médico greco que se hizo ciudadano romano y por la cual hoy sabemos y ponemos los títulos a los doctores, los galenos. Viene de allí, pero en esos libros antiguos, Josefo también, el historiador extrabíblico, él decía que se citaba mucho y Lucas tuvo acceso como estudiante de medicina a Galeno. Y Galeno decía una fiebre que los médicos griegos llaman fiebres pequeñas, que decía el Galeno. Y Lucas tiene el cuidado de decir una gran fiebre para diferenciarla de un pequeño fogaje que tenía. Es más, yo quiero sugerir que es muy posible que esta fiebre haya sido causada por fuerzas demoníacas. También aclaro que no todas las enfermedades tienen que ver con demonios. Hay casos en la Biblia que son enfermedades y otras que son enfermedades causadas por demonios. Pero la razón que yo digo esto es que cuando el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro, Él reprendió la fiebre. Y esto es más como insinuando que había un poder satánico allí. Y uno se le erizan los pelos al pensar que en esa región donde nosotros estuvimos a propósito, era una región de mucha manifestación demoníaca. Pero nosotros sabemos que tenemos, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y Él venció la muerte y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Pero esta suegra de Pedro estaba en cama, estaba postrada. Ahora, yo pienso, ¿qué podemos aprender de una fiebre? ¿Qué podemos aprender de una mujer que estaba en servicio y ahora está postrada? Porque tenía fiebre. Y pensamos en una fiebre espiritual. ¿Qué podemos pensar de un creyente? Primeramente, el que no es salvo está enfermo, está muerto en sus delitos y pecados y está expuesto a una condenación eterna. Esa es la condición del que no tiene a Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, dice en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por herido, por azotado, por herido de Dios y abatido. En un sentido, Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, ¿verdad? Pero las enfermedades del cuerpo, hay muchos buenos hermanos que están malamente equivocados al decir que si Cristo llevó la enfermedad nuestra en su cuerpo, en el madero, entonces el creyente no se puede enfermar y si te enfermas estás en pecado. Error, eso no es así. Y existe, hermano,
Eso lo hemos dicho otras veces, hemos conocido hermanos que han estado así y han tenido que modificar o excusar un poquito cuando se han visto enfermos, sobre todo con la cuestión del COVID. Entonces estás en pecado. Pero cuando Cristo dice, o se dice de Él que llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero, en San Mateo precisamente nos explica que Cristo lo hizo cuando estaba aquí en esta tierra, para que se cumpliese la escritura, Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. Cuando estuvo en esta tierra, Él tomaba las enfermedades y las transformaba en salud para la gente. Pero era un instrumento para manifestar la gloria de Dios y para convalidar su identidad como el Hijo de Dios, el Mesías. No quiere decir que Cristo no sane ahorita mismo, es poderoso para sanar, se ora con fe y la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, Señor, y creemos en eso. Amén. Amén. Pero ¿qué puede ser entonces la enfermedad para un creyente? Algo que le incapacita a trabajar. Aquella mujer, la suegra de Pedro, muy posiblemente su marido había muerto, no se menciona, pero ella era la que trabajaba. Ella no podía ni siquiera servir a Jesús y a los apóstoles que entraban en su casa porque tenía esa enfermedad, tenía fiebre. ¿Qué puedes pensar? Bueno, algo que te incapacita para tú trabajar. La Biblia habla de muchas cosas que nos incapacitan como creyentes para trabajar por el Señor. Por ejemplo, no podemos prosperar si encubrimos nuestros pecados. El que encubre su pecado no prosperará. Pero podemos ser sanados cuando los confesamos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Ese es un punto. Otra, si nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 11, que a propósito lo vamos a leer hoy, cerca de donde el apóstol habla acerca de la cena del Señor. Él dice, mire, examínese cada quien cuando va a participar de la copa y el pan. Examínese y vea que esté bien con el Señor, porque el que participa indignamente del cuerpo del Señor será culpado de la sangre y del sacrificio del Señor. No es que seamos dignos, nadie es digno de participar y de hacer memoria del Señor, pero Él nos lo manda a hacer y nos lo manda a que nosotros nos examinemos. Lo que quiero decir es que luego el apóstol Pablo dijo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ya sabemos que el dormir en ese sentido es que han pasado a la eternidad, mueren. Claro, como creyente, el que muere tiene la garantía de haber sido redimido para siempre con la sangre del Cordero. Pensamos que la salvación no es algo que se pueda perder porque es un estado, un don e irrevocable son los dones que Dios ha dado y que una vez hijo no puedes dejar de ser hijo. Pero en el tribunal de Cristo tendrá harta vergüenza. En Corintios había muchos que estaban con fiebre espiritual. ¿Cuál era la fiebre? Que iban a la cena del Señor a participar de la santidad de esto y recordar, Cristo llevó mis pecados en la cruz, Cristo murió por mí porque yo causé las heridas de Él y tengo pecados en mi corazón, en mi mente, delante del Señor que no he confesado. Eso no cuadra. Eso es participar indignamente del cuerpo y la sangre del Señor y es una fiebre. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Nos tocamos acá. Tenemos fiebre. Eso puede causar que tú no puedas tener la bendición del Señor y no puedas obrar, ni siquiera tengas la gana o el ánimo de trabajar por el Señor, porque hay algo en tu vida que te impide. Podemos pensar en la fiebre también, el descuido de leer la palabra de Dios, el descuido de alimentarte apropiadamente de la palabra de Dios, el descuido de no estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te demande razón de la esperanza que está en ti y que no ha sido santificado en tu corazón, Dios en tu corazón. Eso es una fiebre, es una enfermedad que te postra. Cuando hablamos de esto, hermanos, yo soy el primero que estoy recibiendo esto, pero ¿cómo está nuestra salud espiritual? También, ¿sabes qué puede ser una fiebre? Las envidias, las murmuraciones, todas las detracciones que el apóstol habla y los
las obras de la carne que aún perduran en nosotros, aún como creyentes, por el descuido de la palabra de Dios, por el descuido en congregarnos. Es otra de las situaciones por las cuales podemos tener fiebre, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando el Señor iba a la sinagoga, se nos da a entender que no era que Él empezó a ir ahí cuando empezó su ministerio. Desde chiquito, desde pequeño, se conocía las Escrituras y estaba adecuado, acostumbrado a reunirse donde la palabra de Dios era leída, y estaba a la hora. Y nosotros tenemos que tomar eso, hermanos, como una admonición, como una recomendación, como una exhortación de ver cómo está nuestra salud espiritual. No sea que seamos como la suegra de Pedro. Así que descuido, quejas, envidias, falta de perdón, rencores, inasistencia, pecados ocultos, falta de compromiso, todo eso son enfermedades, o todo eso es una fiebre que nos impide trabajar para el Señor. Quiero que nos analicemos en este momento que el Espíritu Santo nos está hablando. Señor, ¿dónde estoy yo parado? ¿Qué fiebre tengo ahora? Nosotros en Venezuela teníamos, no sé si todavía existe porque hace años que salimos, pero era la costumbre de usarla en el sentido opuesto. Por ejemplo, cuando recién cumplíamos unos 15, 16 años que queríamos y podemos sacar la licencia para manejar, al igual que acá, decimos, tenemos una fiebre de manejar. Era como un anhelo tremendo, ¿verdad? De movernos. Oye, tiene fiebre de viajar, tenemos fiebre de salir, de hacer algo. Era en el sentido bueno, pero aquí es totalmente distinto. Cuidado con esas fiebres que nos ponen a dormir. Y el apóstol le dice a los romanos, no seáis niños en el modo de pensar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. Ser como el salmista, que él examinaba a ver si él tenía fiebre. Lo podemos hacer entre esta ilustración. Cuando David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Jorge, mi hermano, decía el viernes algo que es muy correcto. La iglesia no es un lugar y un club de santos, porque yo soy el primero que no estaría aquí. Es un club de perdonados, de personas que han venido heridas y que pueden estar heridas y vienen a ser sanadas, porque aquí se comparte y se imparte la palabra de Dios y es el Espíritu Santo el que sana nuestros corazones. Amén. Pero tampoco podríamos ser constantemente un hospital de enfermos e inutilizados. Debemos ser un hospital que nos estamos sanando y que hay hombres y mujeres apertrechados, valientes y entrenados a ir a sembrar la palabra y a ser baluartes del Evangelio. Amén. Así que la fiebre hace que esto sea impedido. Pero una cosa interesantísima, el versículo 30 dice, ella estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Enseguida le hablaron de ella. Ahora, en este versículo, enseguida, es que tan pronto estos discípulos, suponemos que eran ellos, supieron de la condición de la suegra de Pedro, la amaban. Le dijeron al Señor, Señor, intercedemos por ella. Por favor, ella tiene fiebre. No sé en qué palabras le dirían. En San Lucas nos dice, versículo 38, le rogaron por ella. Aquí le rogaron por ella y aquí le hablaron de ella. La idea es que estos hombres, aún nuevecitos, recién conociendo y siguiendo al Señor, tenían el corazón de intercesión. Hermanos, ¿cuántos hermanos sabes tú que están pasando por situación de fiebres espirituales? O que están maltrechos, están heridos, están ofendidos. Hay un comentarista que dice, ¿por qué el señor o la señora tal no están tan activos como solían estar en el servicio de Cristo? La respuesta,
él está ofendido. Ella se está enfriando. Sí, están acostados con fiebre, para nada útiles, como la sal que ha perdido su sabor. Hermanos, si no estamos diciendo que nosotros somos súper útiles cuando estamos acá. Hermanos, esta mañana también se nos recordaba en la oración de que siervos inútiles somos cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Imagínese nuestro nivel de insuficiencia y de inutilidad. Y si usted le pone entonces que vamos a estar achantados, vamos a estar postrados por la fiebre espiritual, cuánto peor. ¿Cómo vamos a trabajar para el Señor? Pero tenemos ahí los intercesores importunos, ¿verdad? Y esto es una obra bendita a la cual todos los creyentes hemos sido llamados, hermanos. Esto no es del pastor, ni en un equipo de los líderes, ni los diáconos, ni los ancianos. Es de todo creyente, que es orar los unos por los otros. Santiago nos dice, orad los unos por los otros y confesaos vuestros pecados. Por supuesto, la confesión primaria es con el Señor, pero nos habla a confesarnos entre nosotros mismos y decir, he fallado, perdóname por esto. Es tener nuestras cuentas claras delante del Señor. A veces no es posible, la gente se ha ido, la gente no está, la gente no quiere oír nada de ti, pero entonces tú en tu corazón, Señor, yo esto lo tengo arreglado, lo perdono, y Él que me perdone, eso es algo que tú vas a poner en su corazón. Pero tenemos, hermanos, que hacer la función, lo que tenemos que hacer. Tenemos que interceder por los otros, hermanos. En Gálatas 6 y 9 se nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. La obra de intercesión cansa. Hay momentos que uno, no, ya estoy cansado de orar por esta persona. Hace tiempo estaba yo hablándole a un compañero de trabajo, que yo cometí el error como tantos errores que cometo, de mi jefe, que él me dijo, mira, ¿cómo está la gente del taller o del crew tal? Y yo le dije, no, jefe, de verdad que esa gente no tiene arreglo. Yo estoy cansado de... Me dijo, ¿cómo? Estoy cansado. Me dijo, yo dije, cuando yo lo di la segunda vez, yo dije, ya me hundí. Me dijo, mira, ve lo que estás diciendo. Si tú estás cansado, yo busco a otro. Yo, no, lo que quiero decir es que, tú sabes, uno cambia enseguida. Pero hermanos, no nos cansemos pues de hacer el bien y vamos a cosechar si no desfallecemos. Y fíjense que yo decía enseguida, así que díselo otra vez. El salmista decía en el Salmo 55 y 17, de mañana, tarde y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Así que hermanos, clamemos, clama a mí, yo te responderé. Tenemos que clamar por nosotros mismos, pero clamar por nuestra gente, clamar por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por los que no son salvos, por la iglesia. Lo que nosotros vemos del crecimiento de la iglesia y tantos hermanos que están viniendo, restaurándose, etcétera, no es obra del pastor ni tuya, es de la oración y el Espíritu Santo actuando por los intercesores que tenemos en esta iglesia. Por eso cuando nuestra hermana dice, tenemos oración, esas sencillas hermanas que están orando por usted y por la congregación, y eso trae fruto, hermanos. Yo estoy seguro que los hombres también lo hacen, pero ¿cuál fue el resultado? El Señor dice en el versículo 31, se dice, entonces Él se acercó y la tomó de la mano. Fíjense lo que dice, Él se acercó y la tomó de la mano. El Señor hizo una situación personal de lo que estaba aconteciendo allí. Lucas se nos dice, e inclinándose hacia ella. Todo esto nos hace mostrar el cuadro. El Señor vino y tomó una actitud de cuidado personal. Se inclinó a ella, le tomó la mano, se acercó a ella. Todo es buscando la intimidad. Dios es así. Dios es el Dios de los detalles. El Señor mismo se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y cuando decimos, Cristo murió por todo el mundo. No, Cristo murió por mí. Él pensó en mí, Él pensó en ti individualmente. El salmista dice, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él te conoce a perfección porque Él te creó.
Así que no pensemos que Dios está allá grandote, eso no se va a ocupar de mí. Dígame, yo poniéndole delante de Él estas cositas, ¿qué va a saber? ¿Qué va Él a querer ocuparse? Si tiene a su cargo todo el universo y tantos millones de personas. El Señor escucha individualmente tu oración. Cuando Él murió en la cruz, murió pensando en ti y en mí, individualmente. Así que no hay motivo por qué. Es un contacto personal, tomándole de la mano. Lucas dice, inclinándose a ella. Y después vemos el poder levantador. Dice, la levantó. Hay un himno que dice, mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió. Y de hondo abismo de maldad, Él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando Él su mano me tomó. Estando yo en sombra, a plena luz, Él mi alma levantó. Esa es la obra bendita del Señor. Y eso es lo que Él está haciendo hoy en día. Él está intercediendo por su pueblo, por lo cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso está garantizado por la cruz, hermanos. Así que no tenemos por qué tener fiebres. El Señor es nuestro sanador. Ahora vemos la cura inmediata. Eso no tardó. Dice que inmediatamente le dejó la fiebre. Inmediatamente. Y vemos, como dije al principio, que el Señor reprendió a la fiebre. Pensamos que había un demonio, una entidad demoníaca tomando acción para quitar el beneficio de poder trabajar a aquella mujer. Y también para que Dios, Jesucristo, se manifestara con su poder como el Mesías que todo lo puede. Así que hay hermanos que han visto, incluyendo quien le habla, personas que han estado han estado en posesión de demonios. Eso no se los aconsejo a nadie. La última vez que me dijeron, yo dije, vamos a buscar un pastor. Pero ustedes, ¿verdad? Pero no lo busquen, hermanos, pero oremos, porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra ángeles, contra potestades de los demonios en las regiones celestes. Nosotros tenemos que combatirlos a ellos con la espada de la justicia, con el yelmo de la salvación. Tiene que ser defensivo, y la espada si es ofensiva. Si usted tiene que echar para adelante una situación, tiene que echar para adelante, y yo voy a apagar mi número de celular porque no me llame. Pero es algo, hermanos, que tenemos que saber, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de maldad. El Dios, que es con D minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando ella le dejó la fiebre, dice que inmediatamente le servía. Es una cosa, dice el versículo 31, él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. O sea, con ese mismo, digamos, poder o energía que el Señor le había dado por haberle liberado de esa fiebre o de ese demonio, de esa entidad o de Satanás, esa misma energía la utilizó para su servicio. Ahora yo voy a ti y a mí. Hemos sido liberados del poder de Satanás. Hemos sido arrancados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos el paquete tremendo de justificación, redención, glorificación, la esperanza suprema de la herencia incontaminada, inmerecida en los cielos para nosotros. Y la esperanza de que Cristo viene en cualquier momento. Todo eso es de nosotros, el gozo de la salvación, el Espíritu Santo, el sello permanente y eterno del Espíritu Santo. Y el poder de actuar y de hacer frente a la tentación por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, no por nuestras propias fuerzas. ¿Y sabe en qué lo estamos empleando? ¿Dónde está la energía, la fuerza que el Señor nos ha dado? De vez en cuando puedo. ¿Sí me explico, hermanos? Quiero hacer notar el contraste que debe haber en tu corazón al saber que has sido liberado del infierno para servirle al Señor. Ella le servía inmediatamente. Es un cuadro de nosotros como creyentes en Cristo después de haber sido liberados. Ahora, como creyentes en Cristo, estamos llenos de enfermedades que nos quitan la fuerza y las ganas de trabajar por el Señor. Porque esta iglesia tal vez no está más llena.
Hay muchos creyentes que han comenzado aquí, unos se han mudado, unos han fallecido, otros están, pero no están aquí. Entonces uno pregunta, ¿dónde está esa fuerza, esa energía, ese poder que el Señor te ha dado? Ciertamente no es para comer, despertarte, ir al trabajo y venir, y estoy muy cansado para ir al culto, estoy muy cansado para leer la palabra, ay, no tengo ganas, me da pena de hablar la palabra. Hermanos, no debe ser así. Yo quiero que, empezando por mí, usted sea movido en esta mañana a que si te ha dejado la fiebre, el Señor te ha dado una fuerza, una energía para glorificar y honrar su nombre. Hemos sido salvados con un solo propósito, el dar gloria y honra al nombre de Jesús. El ministerio de la suegra de Pedro era, como todo verdadero servicio, voluntario y con alegría. Servirle con alegría, proclamad su alabanza, digno es el Cordero, Apocalipsis 5 y 12, y hoy lo cantamos aquí a propósito. Entonces, quiero mencionar esto para que nos quede en la mente. Podemos estar postrados, enfermos. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Así que el pecado es una enfermedad que Satanás ha tomado ventaja para adormecer a los hombres y llevárselos hacia el infierno. Número 2, hay una fiebre espiritual para nosotros como creyentes que nos incapacita y nos debilita y nos puede llevar a que el Señor nos lleve prematuramente. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, muchos han muerto. El Señor se lleva a los creyentes, el Señor nos lleva si no estamos siendo para su gloria y su honra, y en algún momento es porque ha llegado el momento del Señor de llevarnos y punto. No podemos estar dando una sola regla para todos, pero aquí nos da base para decir que hay enfermedades, que hay debilidades por el pecado y el descuido que hace que el Señor lleve a los creyentes. El Salmo 70 nos da una ilustración preciosa. Él dice que se acordaba de Dios y se conmovía. Me quejaba, me desmayaba mi espíritu, estaba enfermo. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Entonces dije, enfermedad mía es esta. Entonces él empezó a cambiar de actitud, a proclamar. Identifiquemos la enfermedad nuestra en nuestras vidas, hermanos. Si usted sale de aquí igualito que como entró, algo está malo. Yo por lo menos estoy leyendo la palabra de Dios, así que usted no está siendo rebelde a lo que el pastor está diciendo, es lo que la palabra de Dios está diciendo. Quejarte, desmayarte en tu espíritu, todo el tiempo tienes una queja en tu boca, no pegas los ojos, estás quebrantado, por lo tanto no hablas, tienes que decir esto es enfermedad mía, el Señor no me ha puesto aquí para eso. Amén. 3, debemos interceder los unos para los otros. Debemos tener eso en cuenta. El Señor no nos ha puesto para ira, sino nos ha puesto para salvación, nos ha puesto para gozar de su presencia, para tener poder, para predicar el Evangelio, para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, para congregarnos, para hacer testimonio en una iglesia local, para traer a nuestras familias, para ministrar a otros y para interceder por otros. Y enseguida le hablaba de ella y le rogaron por ella. Santiago nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Ahí está la clave de ser sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Número 4, la sanidad que Cristo da. El cuidado que Dios da es personal, no es grupal, es personal. No, cada quien llevará su propia carga. Tú tienes que... No quiero usar esa expresión, pelear por tu bendición como Jacob, sino que tienes que confesar delante del Señor si hay algo que está allí, obedece al Señor y la bendición vendrá como consecuencia de tu obediencia. Él se acercó y la tomó de la mano. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que espera en el Señor, Él se va a inclinar a ti y va a oír tu clamor porque tú le has puesto como en primer lugar en tu vida. Amén. Y número 5, el creyente, esto es una regla, es agradecido, o el creyente agradecido es sano. Y el creyente que es sano sirve al Señor. Si usted no está sirviendo al Señor,
De ninguna manera usted está enfermo. ¿Está enfermo? No fue a trabajar. Cuando llegamos nosotros de Turquía, nos encontramos que teníamos el coso raro ese, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Llamó a la compañía. No, usted no viene para acá. Bueno, gracias al Señor que tengo una doctora superstar. Ahí el tratamiento enseguida. El Señor la utiliza y utiliza la ciencia que le ha dado a los médicos para sanarnos. Y yo no podía trabajar, no podía servir, ¿verdad? Por más ganas que tenía yo de entonces congregarme, arreglarme con algunos o ir a trabajar, no podía. Espiritualmente es lo mismo. Usted se está enfermo, usted no sirve. Si no vive para servir, no sirve para vivir. Ella comenzó a servirte. Primera de Samuel 12 y 24, y algo que nos fue dicho en aquel momento a aquellos, pero nos aplica a nosotros. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Ya eso debería de bastar. Si Cristo murió por todos, luego todos murieron, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque para mí el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia. Él es que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso yo me entrego a Él. Yo quiero rendirme mi vida a ti. Ese poema que me gusta citarlo. ¿Y qué podré, Señor, yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, Señor, mi corazón. 1, podemos estar postrados y enfermos. 2, podemos estar incapacitados y debilitados. 3, debemos interceder los unos por los otros. 4, la santidad y cuidado del Señor es personal. Y 5, el creyente sano es un creyente agradecido que sirve al Señor. Si no les estás sirviendo, estás enfiebrado y no para lo bueno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, están claras cuando nos habla, Señor, nuestros corazones. Y cuando nos acercamos a la santidad del Señor, a su exhortación, a lo que Él hizo por nosotros, Señor, de verdad que nos declaramos incapaces. El apóstol San Pablo decía, yo no le he alcanzado, estoy muy lejos. Pero una cosa sé, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que si tenemos fiebre, podamos confesarla delante de ti, cualquiera que sea la razón, y darnos, Señor, ese ánimo, porque dice tu palabra, tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, pero Satanás nos quiere atados, nos quiere debilitados, nos quiere postrados. Señor, repréndelo tú en el nombre de Jesús, que nuestras vidas puedan ser, Señor, como luminares en el mundo, en medio de una generación perversa y maligna. Ayúdanos a tener como la sal su efecto purificador, que le da sabor a este mundo para las cosas que pertenecen a la salvación. Señor, rogamos por que si alguno que no es salvo, que no tiene a Cristo, que hoy pueda ser el tiempo aceptable de salvación. Que pueda decir, Señor, yo me reconozco enfermo, reconozco que estoy a punto de morir y de pasar a la eternidad sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Pero saber que Cristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día y que su sangre es poderosa para limpiarme de pecado, le confieso como mi Señor y Salvador. Y por qué no nosotros, cada día, ayúdanos a confesarte como nuestro Señor y Salvador y a estar al pie de la cruz, de donde inició nuestra salvación, pero donde también debemos permanecer. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.